Bien, mis hermanos, pues quiero hacer este video a raíz de las declaraciones del presidente Trump que han generado controversia respecto a la bandera, dado que es en confrontación con esta institución pues bastante popular o reconocida como la NFL, que es la de fútbol americano, un deporte bastante famoso, con bastante potencial, bastante exitoso aquí en los Estados Unidos, inclusive fuera de él, ¿va? Entonces, son declaraciones que van muy en consonancia con lo que antes había expresado también ya el presidente, ¿va? Por ejemplo, en el pasado el presidente Donald Trump dijo: a nadie se le debe permitir quemar la bandera de Estados Unidos. Si lo hacen, debe haber consecuencias, quizá perder la ciudadanía o un año de cárcel. Ahí es donde la gente pues se alarmó cuando dijo eso, ¿eh? Oye, tanto como para perder la ciudadanía o un año de cárcel por quemar una bandera. También hay que poner un contexto. Las palabras que ahora recientemente ha dicho y que las voy a leer ahora tienen el contexto de que también en el pasado, ante la brutalidad policial en contra de la comunidad afroamericana o negra o de color, como le quieran llamar, hubo un futbolista afroamericano que se sentó a la hora del himno nacional en un partido. Otros se han arrodillado, otros se han tomado de las manos, otros han levantado el puño, ¿verdad?, en el momento del himno nacional y delante de la bandera. Entonces, pues eso sigue pasando, ¿verdad? Y más con los acontecimientos pasados, con las manifestaciones estas de supremacía blanca. Y les voy a leer la nota y también las palabras textuales del presidente al respecto. El viernes en Alabama, hablando el presidente, dijo que los dueños de equipos deberían despedir a los jugadores que se arrodillen cuando suena el himno nacional. Añadió que si los fanáticos abandonan el estadio, cuando esto ocurra, les garantizo que las cosas se detendrán. Y continuó Trump diciendo: si un jugador quiere el privilegio de ganar millones de dólares en la NFL o en otras ligas, él o ella no debería poder faltar el respeto. Esto lo tuiteó. Nuestra gran bandera estadounidense o país debería levantarse para el himno nacional. Si no, está despedido. Encuentra otra cosa que hacer. Además, dijo otras palabras, pero inclusive con groserías. Les dijo hijos de su tal por cual, ¿no? Entonces, en el discurso en Alabama. ¿Qué decir al respecto? Primero, por la posición, les voy a leer también unas declaraciones de uno de estos manifestantes de la NFL. Pero, en principio, yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Trump respecto a que los símbolos nacionales se tienen que respetar. Punto. Esto de quemar la bandera, ¿está bien? No. ¿Y tendría que haber consecuencias? Tendría que haber consecuencias. Yo no sé si hasta el punto de perder la ciudadanía o la cárcel, ¿va? Pero bueno, ese es el extremismo con el que siempre se ha manejado él. Pero sin lugar a dudas, aquellos que defienden esto como libre expresión, la libre expresión tiene su límite bajo el bien común. Y los símbolos nacionales son parte de un bien común. Entonces, en este sentido, pues como saben, yo a Trump le he dado duro en muchas cuestiones que son terribles que ha hecho. Pero en esta dinámica que les he propuesto de aplaudirle lo aplaudible y condenar lo condenable, en este momento le aplaudo parcialmente, que es el aspecto de no se pueden estar jugando con los símbolos nacionales. No se les puede estar faltando el respeto a los símbolos nacionales. Pero ojalá se hiciera a profundidad. Y en esto tengo que decir que orgullosamente yo a los Estados Unidos, aun cuando no soy ciudadano, lo siento mi país. Tengo tantos años trabajando por acá en misión. Pero sin lugar a dudas nunca, absolutamente nunca he renegado de mi nacionalidad mexicana. Y precisamente amo a los Estados Unidos porque amo a México. El verdadero patriotismo
en este caso mexicano, se debe demostrar en un verdadero patriotismo estadounidense si esta es la nación en la que yo estoy viviendo. Fuera de ello, ya no es patriotismo, es patrioterismo, ¿eh? Patrioterismo. Y aquí es la cuestión, que creo que sí tiene su gajo de patrioterismo lo de Trump. Por un lado tiene patriotismo, porque evidentemente el defender los símbolos nacionales debería de hacerse con más fuerza, pero pues introduje lo de México y no dije por qué. Lo que tengo que reconocer en México, con todas sus grandes limitaciones que tiene el país, salvo que ahora hayan cambiado las cosas, en México, no me dejarán mentir los mexicanos, a lo menos los ochenteros, cuando yo era niño, hay un respeto por la bandera, hay un respeto por el himno nacional. No se puede estar jugando con los símbolos nacionales o es penalizado. ¿A cuántos cantantes, a cuántos actores que han usado la bandera como de ropa o alguna cuestión han tenido que pagar multas o algunos encarcelados? Esto a mí me gustaría que pasara aquí en los Estados Unidos. Porque aquí, y es la parte un poquito incoherente de Trump, aquí la bandera nacional sin problema te la puedes poner de calzones y no pasa nada. Entonces, ¿dónde está el patrioterismo? En la jugada política de Trump, que se ofende, y con razón, de estas cosas que están haciendo estos futbolistas de la NFL, pero no hace nada respecto a muchas faltas de respeto que se le da a la bandera, pero que quizá como son parte del mercado de vender calzones con la bandera de los Estados Unidos, y el ser el empresario que solamente piensa en cuestiones de números, de dinero, de un capitalismo salvaje, porque hay que decirlo, este hombre no se rige por un capitalismo, sino por un capitalismo salvaje. Pero bueno, ya si lo empiezo a argumentar me desviaría, ¿ya? Entonces tú ves que es un aspecto más de rencilla, que se está agarrando de los símbolos nacionales para desquitar su frustración, porque no es coherente respecto a otras cosas. Además, defender los símbolos nacionales y no defender a los nacionales propiamente, a las personas, se debe defender ese pedazo de tela que representa a los Estados Unidos, ese himno nacional. Pero sobre todo y ante todo se debe de respetar a los ciudadanos de este país, a los que hacen grande este país, también inclusive aunque no sean ciudadanos. Y eso no se está viendo. No se está viendo. Porque, por ejemplo, muchos ciudadanos que tienen padres indocumentados les está partiendo el queso con sus medidas inmigratorias. Entonces, ¿cuál es ese patriotismo? El de defender un pedazo de tela que se debe defender, repito, por lo que significa, y el mancillar a los seres humanos que están por encima de un pedazo de tela. Entonces, primer punto con respecto a esto, yo estoy y defiendo al presidente en su postura de que defienda los símbolos nacionales, el himno de los Estados Unidos, la bandera de los Estados Unidos. Más, déjenme les digo, para que vean que no es choro mareador. Miren, vean mi mochila. Yo tengo en mi mochila una bandera de los Estados Unidos, ¿no? Simplemente la busqué que tuviera una cruz, porque yo amo a los Estados Unidos, ciertamente, porque amo a México, y les digo, un verdadero patriotismo mexicano me hace ser coherente y respetuoso con las naciones a la que vaya, sea Estados Unidos, sea el Congo, ¿no? Entonces, pero yo amo verdaderamente los símbolos nacionales de esta nación, como es aquí la bandera de Estados Unidos, pero siempre todo es gracias a Jesús, a Cristo. Déjenme les muestro también, aquí tengo una mochilita. Es una mochilita que tengo pequeña, y dado que se le podía poner estos parches que se quitan y se ponen, agarré uno de la bandera de Estados Unidos. Me vi tentado a agarrar uno de México,
Pero es esta la nación que, al menos de momento, el Señor me ha pedido dar la vida. Entonces, yo no entiendo, como lo he dicho muchas veces, tantos inmigrantes tengan papeles o no tengan papeles, que no amen a esta nación. Que no amen a esta nación, que no honren a esta nación y con ello que no honren los símbolos nacionales. Toda casa tendría que tener su bandera de los Estados Unidos, ¿eh? Pero tú ves casas con la bandera de Guatemala, con la de México, con la de Rusia, con la de que sea. Porque esta es la gran nación que ha aceptado grandes naciones, que ese es el gran pecado de Trump, ¿verdad? Que se le ha olvidado el pasado de esta nación. Esta nación ha sido grande por los inmigrantes, ¿verdad? Pero acto seguido tendrá que haber una de Estados Unidos. El patriotismo de la nación en la cual naciste no elimina y mucho menos subaja la nación en la que ahora vives, ¿no? Yo por tener una bandera aquí de los Estados Unidos no soy menos mexicano. No soy menos mexicano. Más aún, honro la bandera de los Estados Unidos precisamente porque honro la de México. Honro el himno de los Estados Unidos principalmente porque honro el himno de mi país, México. Entonces, en esta parte yo sí estoy de acuerdo con el presidente Trump. De que tiene que darse medidas, pero ojalá sean medidas generales. Y para que empezar, tendría que ver cómo el comercio, el capitalismo salvaje, ha agarrado la bandera y literal, te la puedas encontrar en calzones, en brasier, en papel del baño, en lo que sea. Cosa que no lo vas a ver, gracias a Dios, en México. Y si lo llegas a ver, bueno, al menos en mi tiempo, no sé cómo están ahora las cosas, pero si lo llegaban a ver, pobre de aquel que se atrevía a usar la bandera de una manera no estipulada. O a jugar con el himno. Ahora bien, la segunda parte, que son estos morenos o afroamericanos. Uno de ellos, el que empezó en el 2016, de estos jugadores de la NFL, dice: no voy a levantarme y mostrar orgullo por una bandera y un país que oprime a los negros y a la gente de color. Patrioterismo también. Este es el fruto del patriotismo. Los extremos, acuérdense que se tocan, ¿eh? Quien le falta el respeto a un símbolo nacional es porque no tenía una visión patriótica, sino patriotera. Que no sabe diferenciar entre un presidente y una nación. Entre las autoridades del país de los Estados Unidos y la nación de los Estados Unidos. El problema es que estoy viendo que muchos medios de comunicación, tanto en inglés y en español, están a favor de estos jugadores de la NFL. Les voy a ser honesto, cuando yo los vi que se arrodillaban y que Trump les pegaba duro, yo me estaba poniendo del lado del NFL. Pero bueno, investigué. ¿Por qué? Porque evidentemente el signo de rodillas es un signo de honrar. Pero estos no se están arrodillando por honrarse, sino por decir... estar de rodillas como signo de sometimiento, de esclavitud. O sea, no están honrando la bandera al estarse arrodillando delante de la bandera y en el momento del himno nacional antes de comenzar el juego de fútbol americano. Sino es un símbolo de decir, nosotros los negros seguimos esclavizados. Y tienen derecho a manifestarse, derecho, y yo diría casi obligación, si están siendo humillados. Pero hay que saber cómo. Hay que saber cómo. O sea, tú no vences a alguien que está mal pareciéndotele en el mal que hace. Si Trump ha humillado a las minorías, esto no se resuelve tú humillando los símbolos nacionales. Porque aunque me digan que no, que es libertad de expresión, repito, la libertad de expresión se mueve en el limitante del bien común y los símbolos nacionales son parte del bien común. Como aquellos que sobrepasan, por ejemplo, con la blasfemia. Tú puedes decir que no crees en Dios, etcétera, pero cuando ya rayas
con actos blasfemos, etcétera, espérate, compadre, espérate. Eso ya no es libertad de expresión, porque la libertad de expresión siempre tiene que estar regulada por el bien común. Entonces, esta es la parte en donde, cuando me entero de que ellos no se están arrodillando por el aspecto de honrar, sino, pues vean las palabras de este hombre, de este jugador de la NFL: no voy a levantarme y mostrar orgullo por una bandera y un país que oprime a los negros y a la gente de color. ¿Un país? Unos políticos, dirás. En todo caso, arrodíllate o haz el gesto que tú quieras enfrente de una foto de Trump si quieres. Y a título personal, porque a título de presidente como tal, se tiene que respetar la presidencia también. O sea, tenemos que empezar a separar estas cuestiones, ¿verdad? Hay políticas y políticos que no son dignos de la grandiosidad de este país, desde luego, como también ciudadanos que no son dignos, ¿verdad? Y que pueden ser muy ciudadanos, ¿verdad? Y puede inclusive haber gente que ni siquiera es ciudadana y dignificar más los símbolos de este país y a esta nación. Entonces, en conclusión, cuidado hermanos, con el hecho de caer en el patrioterismo, ya sea bajo el velo de la defensa, como en el caso de Trump, que repito, sí estoy con él respecto al hecho de defender los símbolos patriotas, los símbolos nacionales, como la bandera, el himno nacional, pero las intenciones se ven a leguas que son cuestiones de revanchas políticas lo que está haciendo, ¿no? Si va a hacer algo al respecto, que ojalá lo hiciera, porque esta nación tiene que aprender a respetar su bandera. Yo sé que está la crisis del aspecto constitucional, de la libre de expresión, etcétera, pero repito, yo creo que si en dado caso eso no lo contempla bien la Constitución, se tiene que checar, porque la libre expresión no puede estar pisotando el bien común, porque cuando tú pisoteas el bien común, desajustas precisamente la sociedad, que es lo que supuestamente las leyes tienen que estar velando. Yo les digo, estamos casi a punto de una guerra. Yo dudo, verdaderamente dudo, que la mayoría de los soldados en las diferentes áreas militares de los Estados Unidos verdaderamente están por amor a los Estados Unidos. Yo sé que muchos se van a rasgar las vestiduras. Yo dudo, porque yo he tratado a chicos que han sido captados para el Army, que en realidad se fueron por los beneficios económicos o estudiantiles que les dan. No por amor a la nación. No por amor a la nación. El problema es que si se alza una guerra, imagínate qué probabilidades hay de que esto se arregle cuando los que están peleando ni siquiera aman esta nación, aman el salario que reciben o los beneficios que reciben. Habrá sus excepciones, y esas excepciones no solamente hay que apoyarlas, sino que hay que agradecerles. Son verdaderamente héroes, esos militares, que por amor a la nación se donan generosamente en la defensa del país. Entonces, pero no nos mintamos. Muchos, yo no sé si hasta la mayoría de los militares en los Estados Unidos están por los beneficios que reciben, no tanto por amor a la nación. ¿Y esto por qué? Porque de antemano hay varios elementos en el país que han generado un patrioterismo, no un patriotismo, un patrioterismo. Elementos que tiene Trump, elementos que tienen estos que le faltan el respeto a la bandera y el himno nacional, como los jugadores de la NFL. Entonces, pues la invitación es que a lo menos nosotros, a los que vivimos aquí, tengas o no tengas papeles, demos ejemplo de amor a los símbolos nacionales de los Estados Unidos. Yo no te digo que te lleves un pin así como en la mochilita mía de la bandera de los Estados Unidos, etcétera,
Pero pues si tú amas y quieres y respetas algo, lo tratas de expresar. Somos seres humanos que expresamos las cosas que contemplamos interiormente. Y piénsalo, ¿de qué manera tú puedes visualmente expresar tu amor por los Estados Unidos bajo el símbolo de una bandera, por ejemplo? No es lo más importante es manifestar tu amor por los Estados Unidos en la manera que te comportas, en la manera de que eres un buen ciudadano, en la manera de que eres un buen padre, un buen hijo, etcétera, un buen trabajador, honesto. En esa manera tú dignificas, aunque desafortunadamente tengamos un gobierno que le valga un pepino. Por ejemplo, si no tuvieras papeles y seas un excelente ciudadano, mucho mejor ciudadano que aquellos que sí verdaderamente nacieron aquí o que están regularizados en su situación migratoria. Tú quédate tranquilo, porque el dignificar a la nación no es tanto para quedar bien con un presidente o con unos políticos. Es por honradez delante de Dios, que en su sabiduría te ha permitido estar en esta tierra. Tengas o no tengas papeles, Dios ha permitido estar en esta tierra. Y en la manera que te vuelvas un ciudadano responsable, que actúes con honestidad, con integridad, aunque los políticos de esta nación y muchos de sus ciudadanos no te valoren, quédate tranquilo. Las cuentas se las tenemos que dar a Dios. Que se preocupen estos, que supuestamente pueden presumir mucho de amor a Estados Unidos y a sus símbolos patrios, mientras pisotean la dignidad de ciudadanos, por ejemplo niños, hijos de inmigrantes indocumentados, o inclusive que pueden pisotear a ciudadanos mismos, aunque vengan de padres ciudadanos, etcétera, con ciertos comportamientos que entran en la base del racismo o de la explotación laboral, con este capitalismo salvaje que muchos empresarios en los Estados Unidos tienen, incluido Donald Trump, ¿verdad? Pero ante todo, yo estoy de acuerdo con el presidente, y en esta batalla contra los de NFL, si me tengo que poner de un lado, me pondría del lado del presidente. Aunque pondré mi rayita en la parte que detecto de patrioterismo y politiquería de revancha que tiene en muchas de las declaraciones que ha hecho. Pero sin lugar a dudas no me puedo poner delante o del lado de estos jugadores de la NFL. Me pongo del lado de ellos en el caso de que si están siendo abusados de brutalidad o de cuestiones de racismo, evidentemente estoy con ellos. Pero tú no puedes devolver mal con mal. Si te están humillando, tú no puedes humillar. En este caso, a los símbolos nacionales, por no diferenciar de que esta nación es mucho más que sus políticos, mucho más que sus policías, mucho más que el presidente. Los Estados Unidos son mucho más grandes que sus políticos, del pasado, del presente y los que vendrán del futuro. Dios les bendiga.